Nos vamos a poner en práctica lo que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior. Si recordáis, en el vídeo anterior veíamos conceptos pues de la programación orientada a objetos, hablábamos de lo que era una clase, de lo que es un objeto, hablábamos de una clase concreta, la clase libro, que tiene una serie de características. Bueno, pues ahora tenemos que poner en práctica todos esos conceptos y tenemos que empezar a hacer nuestras clases en NetBeans, ¿vale? Entonces, para poder hacer una clase, lo que primero tenemos que crear es un proyecto, ¿no? Para crear un proyecto, recordamos que, bueno, nos venimos aquí, New Project, a ver, porque el ordenador me va a regular. Bien, es un proyecto Java, una aplicación Java, le damos a siguiente y a continuación le damos el nombre, ¿no? A que queramos. Por ejemplo, si es un proyecto o vamos a crear un objeto libro, y vamos a suponer que vamos a hacer una aplicación para una librería, ¿no? Entonces ponemos librería y bueno, pues esto lo podemos quitar, o sea, el create main class lo que hace es que crea una clase con un método main para que el proyecto sea ejecutable desde primera mano, pero bueno, nosotros, y sobre todo es para trabajar en modo texto, nosotros como vamos a crear luego posteriormente un formulario, ese formulario a su vez tiene lo que es la función main, ¿vale? Entonces yo voy a desactivar esto, me aseguro de que bueno, pues que el proyecto se guarda en la carpeta que a mí me interesa y le doy a finalizar, ¿de acuerdo? Hasta aquí no hemos hecho nada diferente a lo que hacemos normalmente cuando nos creamos un proyecto que no tiene clases, ¿vale? Acabamos de crear un proyecto con un nombre, unas características y ya está. ¿Qué tenemos que hacer ahora para crear una clase en este proyecto? Pues pinchamos con el botón derecho sobre el proyecto o sobre el paquete default, ¿no? En el caso de que quisiéramos crear paquetes independientes, que lo haremos más adelante, pues crearemos un nuevo paquete y luego la clase. Pero bueno, ahora en principio lo único que tenéis que hacer es colocaros en el proyecto o en el paquete por defecto, pincháis con el botón derecho ahí, New y Java Class, ¿vale? Al hacer clic ahí nos pregunta cuál va a ser el nombre de la clase. Nuestra clase se llama libro, escribimos este nombre y le damos a finalizar. Entonces con esto vemos que se genera un nuevo archivo dentro del paquete, un libro.java. Todos los archivos que tienen la extensión .java son archivos de código fuente. Posteriormente, cuando se compilan, se generarán los archivos .class, ¿vale? Y vemos que bueno, pues tenemos ese archivo y que a su vez se ha generado un código en el que pone public class libro. Todas las clases en Java tienen estas características, ¿no? O como mínimo estas características. Public, private, protected, ¿no? Son elementos que se pueden colocar aquí o que podemos ver delante de métodos o variables y bueno, pues indican la visibilidad, ¿vale? De esa clase, de ese atributo o de ese método. El tema de la visibilidad lo veremos más adelante en algunos vídeos con mayor profundidad, ¿de acuerdo? El public, que viene de público, pues lo que indica es que es una clase pública y que se puede instanciar desde cualquier otro sitio, ¿vale? Public, la palabra reservada class y a continuación pues el nombre de la clase y abrimos y cerramos llave. Todo el código que vayamos a crear tiene que estar entre estas dos llaves, más allá de esta llave no se puede escribir nada. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Nosotros veíamos en el PDF que, no recuerdo si está un poquito más hacia adelante, a ver... Esto es, ¿no? Veíamos que nosotros tenemos una clase libro y que tendríamos una serie de atributos, título, autor, ISBN, editorial, número de páginas y precio. Y luego hablábamos de métodos, ¿no? Inicializar, cambiar el título, ver el título. Todo esto es lo que tenemos que codificar en Java. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Ay, ya le he dado lo que no era. Entonces, primero, tenemos que crear las variables, ¿no? Para crear las variables vamos a indicar que esas variables van a ser privadas. Van a ser privadas a la clase donde me encuentro. Entonces ponemos la palabra reservada private, porque si no ponemos el private las variables son protected, que ya veremos qué significa. Entonces vamos a acostumbrarnos a poner private. A continuación los atributos de una clase no son más que variables. Si yo quiero guardar el título del libro, el título que es una cadena de caracteres, entonces yo pondría string título. A continuación, ¿qué quiero almacenar? Pues quiero almacenar la editorial, pues pondría private también string editorial. A continuación, el autor, pues private, private string autor. ¿Qué más? El ISBN, también dijimos que era string, ¿no? Pues string ISBN. Y por último, número de páginas, private, número de páginas tiene que ser un entero, ¿no? N páginas y private doble, ¿no?
y, precio. ¿De acuerdo? Entonces, antes de nada lo que tenemos que hacer es crear la clase como acabamos de hacerlo y a continuación pues crear aquellas variables que la van a diferenciar, que en realidad son los atributos de la clase. En nuestro caso, en la clase libro, estas son las características. A partir de ahí, una vez que tengamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Crear métodos que permitan acceder a estos atributos. Acceder ya sea para ver el contenido o para cambiar el contenido. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que tener claro el tema de la abstracción. De manera que cuando vayamos a utilizar la clase libro, nosotros podemos crear variables de tipo libro, pero sin embargo no vamos a poder acceder directamente a título, a editorial, autor, ¿vale? Vamos a poder acceder a lo que es la clase como tal. Si quiero cambiar estos valores, lo que tengo que hacer es crear métodos que permitan cambiar estos datos. Entonces es por ello que cuando creamos una clase siempre tenemos que crear los atributos de la clase y a continuación métodos que cambien esos atributos o que permitan visualizar esos atributos. ¿Cuáles serían estos métodos? Vamos a ver. Vamos a empezar pues con el método, o sea, que cambie o que permita visualizar título, ¿vale? Todos los métodos en Java pues se crean, o todas las funciones empiezan con la palabra reservada que indica visibilidad, a continuación el tipo de datos que devuelve, en el caso de que no devuelvan nada, la palabra void, y lo que es el nombre de lo que es el método como tal, entre paréntesis posteriormente lo que son los atributos. Es decir, nosotros si queremos crear un método podemos poner perfectamente public void cambiar título string título. Al escribir esto que estoy diciendo, que estoy creando un método porque he puesto los paréntesis, ¿vale? Cuando yo creo variables, los paréntesis no tienen lugar. Entonces ahora mismo tengo dos paréntesis, esto es un método. Es un método como público, es decir, es visible por cualquiera que cree una variable de la clase libro. Void no devuelve nada. No devuelve nada, ¿qué significa? Pues que no va a, una vez realizadas las operaciones que tenga que realizar, dar ningún valor. Cambiar título, ¿cuál es? El nombre de lo que es el método. Y entre paréntesis, ¿qué he puesto? String título. Esto sería un parámetro que posteriormente podré utilizar aquí dentro. ¿Cómo sería el método como tal? Pues this.título igual a título. Varias cosas. Fijaros, pongo la palabra reservada this. Si no pusiera this, ¿vale? Y pusiera título igual que título, resulta de que este título, ¿cuál es? Este o este, ¿vale? Entonces, para diferenciar cuál es el atributo y cuál es el parámetro, yo especifico la palabra o utilizo la palabra reservada this. This indica yo mismo, yo como objeto. Entonces el this es equivalente a libro. Si yo pongo this.título, estoy diciendo de que de la clase libro el atributo título, y aquí al no poner nada estoy referenciando lo que es el parámetro como tal. Por eso cuando yo hago referencia a título de atributo se coloca en un color verde mientras que el otro se queda en negro. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos que entender aquí varias cosas. Primero, ¿cómo se define una clase en Java? Segundo, que la clase tiene atributos y métodos. ¿Cómo se definen los atributos? Que no son más que variables, ¿vale? Variables de la clase. Y tercero, vamos a tener métodos que van a permitir cambiar, modificar, visualizar lo que son las variables o los atributos de la clase, entre otras cosas. Cuando creo un método, ¿qué tengo que hacer? Especificar siempre la visibilidad, a continuación el tipo de datos que devuelven, el nombre y entre paréntesis los parámetros que pasa para modificar los valores. Esto, si queréis, los ponemos como comentario, ¿vale? Siempre es la visibilidad, tipo devuelto, nombre y parámetros, ¿vale? Y ahora pues abro llave, 1, 2, 3 y cierro llave, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la definición de un método. Nosotros normalmente utilizamos, en vez de la palabra cambiar título, ponemos set,
¿vale? El set viene de inglés de poner, ¿no? De cambiar. Entonces normalmente suelen ser set, los getter y los setter. Cuando es devolver es get. En el caso de que yo quiera devolver o visualizar el título, ¿qué tendría que hacer? Pues pondría un método del tipo public, como el título es string, get título. Entre los paréntesis no pondría nada y a continuación return título, o también podría poner this.título. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Creando un método. Este método, ¿cómo se llama? Get título. ¿Qué he puesto delante de get título? El tipo de dato que devuelve. Como no he puesto void, sino que digo string, quiere decir de que este método va a devolver un string. ¿Qué visibilidad tiene? Pública, es decir, es visible desde cualquier objeto que sea de tipo libro. A continuación, ¿qué hago? Return título. Este return título indica que cuando yo utilice este método, lo que voy a devolver es lo que es el contenido de la variable título. ¿De acuerdo? Entonces, esto tendríamos que hacerlo con todas las variables, pero hechas con esto de modo global, aunque esto lo vamos a hacer mucho más paso a paso, vamos a usarlo. A ver, voy a crear un JFrame, ¿vale? Vamos a llamarlo inicio. Voy a finalizar. ¿Cómo dentro del JFrame utilizaría mi clase? Bueno, pues mirad, ahora mismo no voy a poner nada en el código. Me vengo para acá y ¿yo qué haría? Yo crearía una variable de tipo libro. Libro, vamos a poner por ejemplo el principito, ¿vale? Crearía la variable y a continuación en el método constructor, este todavía no lo hemos visto, pero bueno, en el método inicio, en el que se llama igual que la clase, pasaría a poner lo siguiente. ¿De acuerdo? Mirad, esto se hace así porque cuando nosotros creamos variables simples, yo pongo int a, por ejemplo, y no tengo que hacer nada más. Pero cuando las variables son de tipo objeto, yo tengo que poner siempre lo que es la declaración y por otro lado la construcción de ese objeto. Es decir, es como que aquí estoy diciendo voy a crear una variable de tipo libro que se va a llamar el principito, pero aquí es donde realmente estoy reservando espacio en memoria para esa variable, ¿vale? Entonces la creación de una variable de tipo clase concreta tiene que ser siempre así, tiene que ser en dos partes o bien pues en una, ¿no? Es decir, yo puedo haber puesto aquí perfectamente libro A o libro, perdón, principito igual a new, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que tener claro eso, que las variables básicas se crean simplemente indicando la declaración, mientras que las variables de tipo clase o de un objeto, de una clase, perdón, concreta, cuando creamos un objeto, tienen que tener la parte de declaración y la parte de creación realmente, ¿vale? Entonces yo ahora mismo acabo de crear una variable que se llama el principito, que es de tipo libro. Si yo quiero ponerle el nombre el principito al título, ¿qué es lo que haría? Pues pondría la variable punto y ahora set título. ¿Cuál es el título? El principito, ¿vale? Ya está. ¿Que quiero visualizar el contenido? ¿Qué es lo que pondría? Pues por ejemplo, option banner.show mensaje dialog y a continuación aquí pondría el principito.get título. ¿Que quiero volver a cambiar lo que es la variable? Vamos a hacerlo dos veces. Yo cogería esto de nuevo, vamos a poner otro título, lo que el viento se lleva, ¿vale? Le doy a guardar y ahora si yo ejecuto este código, ejecuto inicio, que es el que tiene realmente el método main, que es el ejecutable, el que hace la referencia a los elementos concretos. Fijaros, ¿qué es lo que pasa? Primero, se termina de ejecutarse, ¿no?
Mirad, aparece el Principito. ¿Esto por qué? Porque yo ejecuto la clase inicio. La clase inicio llama por defecto a este método que es el constructor, que tenemos que crearlo también en nuestras clases. Aquí, ¿qué hacemos? Creamos una variable, el Principito, o realmente reservamos espacio de memoria para esta variable y decimos el Principito set título. El Principito, es decir, le estamos diciendo que el título de esta clase es ese. Aquí estamos cambiando lo que es el título sin acceder a lo que es la variable título. Si yo me vengo aquí al libro, fijaros, título, esta variable se llama así, pero sin embargo yo accedo a ella mediante setTítulo, ¿vale? Entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces aparece, ¿veis? El Principito. Cuando lo voy a aceptar de nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué aparece ahora? Lo que el viento se llevó. ¿Por qué aparece lo de lo que el viento se llevó? Vaya, aquí le doy a todo menos... ¿Por qué? Porque después de mostrar el título del Principito, ¿qué es lo que hago? Cambio setTítulo a lo que el viento se llevó. Cuando vuelvo a mostrar el valor del getTítulo, pues me aparece ese nuevo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, es fundamental que sepáis manejarlo y que sepáis por lo pronto crearos las clases. Es decir, nosotros hasta ahora vamos a crear clases que van a tener variables y luego van a tener métodos set, get para cambiar esas variables, además de lo que es el método constructor. El método constructor lo explicaremos en el siguiente vídeo, pero por lo pronto yo quiero que a modo global veáis qué es una clase y cómo configurarla en Java. Ya iremos viendo poco a poco qué utilidad puede tener, pero estos métodos, la forma en la que se implementa en Java, etcétera, es importante que las tengáis claras, ¿vale? Bueno, lo de siempre, dudas, cuestiones, todo lo que queréis preguntar, por favor, hacerlo a través de aquí o en clase. Esto lo hemos explicado ya en clase, desde luego, pero bueno, hace falta explicarlo 50 veces más porque la programación entre objetos no es sencilla, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, nos vemos en clase. Adiós.